Buenos días, ¿verdad? Gracias por su presencia física y en línea. Un nuevo día, una nueva oportunidad de practicar el ceremonial y también una nueva oportunidad de vivir experiencias. Y todas esas experiencias pueden ser algo extraordinario hoy si le ponemos, si le ponemos todo de nosotros para vivir en presente, para vivir de la mejor manera posible. Y el ceremonial nos ayuda, nos ubica en un nivel en el cual podemos vivir la vida de una manera extraordinaria. Podemos hacer de este día un paraíso, o algo aburrido, o algo problemático. Y todo eso depende de nosotros, realmente depende de nosotros. Y el ceremonial nos lleva a una vibración superior, más sutil, de tal manera que podemos percibir la vida y vivir la vida diferente. Gracias por su presencia. Vamos a compartir, y si alguien entra por primera vez en línea, bueno, al final le puedo aclarar todo lo que vamos a hacer y podemos dialogar. Pero no hay dogmas, así que participen de la manera que gusten.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Así sea. Paz. Leemos una parte de un libro de sabiduría que sale de manera aleatoria. En los pensamientos del maestre Serge Reynaud de la Ferrière, 258, 259 y 260 nos dice: el adepto finalmente ingresará al sagrado santuario secreto, donde conducirá su vida apartado del mundo externo, como lo hacen los grandes maestros. El símbolo, en ciertos aspectos, el lenguaje de los dioses, o aún podría decirse en forma singular, es el lenguaje de Dios. Un nuevo Cristo no es reconocido inmediatamente por todos, sino que son sus discípulos los que poco a poco hacen reconocer la venida de este Mesías, que simboliza la aurora de una nueva era. Aquellos que están animados de una firme voluntad de progreso, de elevación y de liberación espiritual, deben agruparse y fundar una colectividad de perfeccionamiento por encima de las limitaciones y trabas de la vida materialista. Ta, sa. Oración al Demiurgo, oración de los 33 ta. Ô Demiurge, écoutez-moi. Demiurge éternel, Demiurge infini, Demiurge unique. Force, justice, amour, aidez-moi. Toi qui es flamme, toi qui es fée, toi qui lumière, protégez-moi. Toi, substance spirituelle, et éternelle, être parfait, ingénéré, moine, qui est sans commencement, sans délire, sans fin, et qui éternellement s'engendré soi-même. Toi, architecte sublime, qui par effet de ta volonté, dédaignant ton univers. Toi, le support du cosmos, infini éternel, ancré. Toi, cause originelle et permanente de toutes choses. Toi, maître stabilisateur du monde. Toi, maître des entités de ton monde. Toi, source inépuisable de vie et d'intelligence. Je suis toi-même. Je te vois partout. Je te sens nom de Dieu. Ton ami du monde et des cieux. Tu es tout. Tu es la vie, tu es l'amour. Tu es la vie, tu es le plaisir. Tu es l'oscurité, tu es la lumière. Tu es le silence, tu es la tonnerre. Tu es le nada, au dehors, au-dessus, dessous, au centre de la périphérie. Tu enveloppes l'infini et l'infini est plein de toi. Tu embrasses et tout contiens tout. Tu es le tout qui est âme. Ô Demiurge, ô
Ego sum. Spiritus luminis est in spiritu meo. Ecce libero roboris mei. Sum. Te invoco, demiurgo. Amén. Seculi seculor. Amén. Corazón de Jesús en vos confío. Corazón de Jesús en vos confío. Corazón de Jesús en vos confío. Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, Dios mío, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza del rocío celestial y la sustancia abundante de la vida y de la tierra. Amén. Es verdaderamente justo y razonable. Es muy equitativo y saludable daros gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que lo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria, con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos, humildemente prosternados: Hosana, Hosana, Hosana. Hosana sobre la tierra,
Hosana en el cielo, Hosana. 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 Oración universal. Plegaria a Dios. Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo, Creador sublime de todas las bellezas, Dador celestial de bondades y perdones, en esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre, nuestro mundo, y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Oh Adonai, Yehvé Sebaot, oh Padre Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, de los cuatro elementos de la naturaleza y de los espíritus, por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico que santifiques este planeta y este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, mas decir una sola palabra y mi alma será sana y salva. Dale. Equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Santo, santo, santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos a la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Así es. Reunidos en plan universal nos juntamos para glorificar a Cristo Rey y que reine la cual. Glorifiquemos al Cristo Rey y que reine la cual. Execrote.
ti pertenece, suprema inteligencia, el reino de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la gran fraternidad universal. Queridas hermanas y queridos hermanos, que seas el Ser Supremo quien les bendiga. Así sea. Ofrezco un gracia, una bendición a quien desee recibir. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma es el camino de la verdad y la vida y te desafía. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, Hijo, porque tu alma es el camino de la verdad y te desafía. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma es el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma es el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma es el camino de la verdad y de la vida y te dé sabiduría, felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, bendigo a todos los seres humanos en el mundo, porque sus almas sigan el camino de la verdad y de la vida y de sabiduría, felicidad, y el Ser Supremo les libre de todo miedo,
de tornar y peligro. Así sea. Así es y será. Gracias por todo lo que nos concedes. Supremo Ser, que se cumpla su sagrada y divina voluntad, mas no la mía. Gran Ser, que se echa tu voluntad y no la mía. Ser mío, que se cumpla tu voluntad, mas no la mía. Paz. Bien. Gracias por esta buena compañía para hacer el ceremonial. ¿Y cómo les ha resultado hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Hay alguna parte del ceremonial que quieran que les explique? ¿De qué vamos a conversar? Gracias. Silvia Jiménez Maestro dice, buen día, bendecido día. Si al ver la sombra me abruma y me molesta y me da tristeza, los que matan, robaban, violan, abusan y abusan de niños o de animales, ¿también eso soy muy dentro de mí o esos son mis instintos oscuros? Si es así, ¿cómo perdonarme o curar todo esto? Sí traemos todos los seres humanos, pienso que sin excepción, sombra, instinto, emociones negativas, pensamientos negativos. Bueno, sé que hay gente que piensa de sí misma que todo ya es pureza dentro de sí mismo, pero no. El universo se manifiesta en dualidad. Entonces lo que hay que hacer con esas cosas que nos afectan tanto es trabajarla dentro de uno para aceptar que traemos también una realidad oscura. Pero nunca se olviden que también traemos una realidad dentro de nuestro, que es real, que traemos mucha luz. Entonces sí hay una dualidad dentro de nosotros, una dualidad que va entre lo humano y lo divino, entre lo humano y lo instintivo, porque venimos de una evolución. Sí, podemos decir que el Homo sapiens, el ser humano, bueno, podemos pensar que fue creado por una divinidad, y está bien porque fue creado. Pero la manera en que fue creado, y ahí se pone relativo, ¿no?
donde unos piensan una cosa, otros piensan otra, y con nuestras limitaciones ahí vamos sacando conclusiones. Pero claro que fue creado por un universo inteligente, eso no hay ninguna duda, pero en una dualidad. Lo que hay que hacer con la sombra es mirarla, aceptarla. ¿Puede molestarnos? Sí. A veces alguna lagrimita para aceptar que en algún momento tuvimos envidia, celos, cosas simples, ¿no? Que uno dice, no, yo no soy celoso, no, yo nunca me enojo, nunca pienso mal de nadie, ¿no? Nunca quise agredir a nadie. Yo creo que en realidad lo que tenemos que ver es esa dualidad afuera y dentro nuestro y aceptar lo que aparte que nos toca, lo que está oculto. Todo ser humano que empieza a escudriñar en su sombra va a empezar a encontrar también luz, porque hay muchas cosas ocultas en nosotros, infinitas posibilidades. También puedo afirmarle que traemos un Buda, que traemos un Cristo, un ser humano especial dentro nuestro. No porque tengo muchas limitaciones. Sí, con todas esas limitaciones también traemos algo extraordinario. Partículas del cosmos somos, ¿no? Eso es una realidad. Así que hay que ir despacio con eso y no se preocupen, ¿sí? Porque sí traemos un asesino, traemos muchas cosas que a lo mejor ya pasamos por ahí. Cuando uno va más profundo en su propia alma puede descubrir muchas cosas, muchas tendencias. Pero cuando uno reconoce sus tendencias negativas, las acepta, entonces puede controlar todo eso y elegir cómo quiere vivir, qué quiere dejar expresar de sí mismo. Pero cuando todo eso está oculto, inconsciente, nos maneja la vida y entonces salen cosas a veces de nosotros que no podemos controlar porque no hemos aceptado que las tenemos, ¿no? Sí. ¿Qué les puedo decir que no les interfiera, que no les moleste, que no les causa, que no les ponga tan mal? Pero conversando de la sombra hace muchos años en un taller en otro país, ¿sí? Y profundizamos, logramos un momento de profundidad. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Yo ya creo que era Gatpa, sí. Y entonces fuimos viendo cosas entre todos, ¿no? Un grupo grande, hermoso, y que se animó a mirar su propia envidia, sus celos, su inseguridad, su falta de sentido, su vulnerabilidad y la lujuria, todos los pensamientos que pasan, emociones negativas. Y entonces en un momento yo compartí que en un momento muy feo de la dictadura, donde mataron a mucha gente, y también a mí me pasó que sufrí ciertas circunstancias muy feas, y entonces el odio crecía y te dan ganas de decir, ¿qué solución tiene esto? ¿Cómo haces? Entonces te sale como el justiciero, ¿no? Ganas de tomar las justicias por tu propia mano, ¿no? Te sale. Y también vi a ese niño con una resortera, ¿no? ¿Resortera le dicen acá? Charpe. Charpe o resortera. Nunca me voy a olvidar porque ese día me sentí muy mal. Le tiraba a las palomas, a los pájaros, y en este caso un búho que había en un parque ahí cerca de donde vivía. ¿Qué tenía yo? 7 años, 8 años. Menos tal vez. Con una tuerca, pero grande, ¿eh? Grande.
Con eso le tiraba. No, y aparte de eso, la tuerca caía en cualquier lado, le pegaba a cualquiera, era muy grande. Y con eso bajé un búho, le rompí el ala, ¿no? Un búho grande, hermoso bicho, lo quería tener. En mi casa, ¿no? Cuando lo llevé, mi mamá me quería agarrar. No. Por eso te fracturó el brazo. Sí. Sí. Bueno, después quería salvarlo, pero eso es un asesino. Ah, no, es un niño inconsciente. Bueno, es un niño asesino inconsciente. Inconsciente. Y eso se perdona. ¿Cómo? Se perdona. El universo nos perdona. Claro. ¿Aprendes? ¿Traemos nosotros eso? ¿Quién nos dio todo lo que traemos adentro? ¿De dónde viene? De la misma fuente. Piensen seriamente. No solo hay que perdonarse, hay que hacer un trabajo para pagar las consecuencias, ¿no? O sea, todo acto, de repente toda acción tiene una reacción. No es problema con eso. No. Asesino. ¿Qué palabra le dirías a eso? ¿Cuál es el problema de reconocerlo? Uno trae. Entonces todo eso tiene que aprender a manejarlo, mirarlo, observarlo, aceptarlo, sentir vergüenza contigo misma, contigo mismo, lo que sea. Y decir, bueno, voy a ver cómo manejo eso oscuro que hay en mí, o lo puedo alimentar. Y entonces empiezo a comprar armas. ¿Sí? ¿Vieron que hay gente que colecciona armas? Cuchillos. ¿Sí? ¿Sí? Le encanta. ¿Por qué te encanta un arma? A ver. Machetes, soga, o cómo... Pero observen. O sea, ¿por qué hay cosas que gustan tanto, no? Ahí traemos un cazador. Hemos sido cazadores. A mí me gustaba cazar y me gustaba pescar muchísimo. Dije pescar. Sí. Y entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Sí, un día dejé de cazar. Y me sentí mal con eso. Me sentí mal, ¿sí? Nunca me voy a olvidar lo último que maté. Sí, dije nunca más. Pero lo mismo seguí comiendo carne, ¿no? Y también matas. Hay gente que dice, no mato. Bueno, tú no ves que al pollo le cortan el cogote. Sí. Yo lo hacía, Entonces teníamos las gallinas ahí. Para colmo todas mansas, porque se crían con uno. Sí. Mansas. Claro. Tan suelto. Sí, miren. Ay. Y decimos, qué terrible. Veamos si es tan terrible. Observen cómo es la naturaleza. El pez grande se come al chico. Sucede que un halcón se come a un pajarito y cosas así. Y un búho se come a la rata, ¿no? Por eso son muy cuidados y queridos en el campo. ¿Sí? Hay aves que no te permiten matar, ¿no? Pero si matas palomas, como es una peste, se comen toda la siembra, ¿no? Sí. No te permiten ir a cazar con escopeta, ¿no? Un cartucho ahí, perdigones, 10 palomas juntas, en un solo tiro, ¿no?
Pero miren de qué estoy hablando. Para que no se sientan tan mal. O sea, realmente veamos que tenemos cosas, ¿no? Todos. Entonces uno observa eso, a ver cómo lo controlo, cómo lo manejo, cómo lo relajo, qué alimento de mí, lo oscuro o lo luminoso. Pero si no conozco lo que traigo, ¿cómo decido? ¿No? Eso es lo más importante de observar la sombra. Y llega un momento, lo más importante es que si uno acepta todo lo oscuro que tiene adentro, no le anda reprochando la sombra a la gente, ni criticando, porque se está viendo a sí mismo, ¿no? Y como uno se aceptó a sí mismo, ¿sí? Hay gente que le molesta el ego de los demás. ¿Por qué le molesta tanto que alguien sea egocéntrico o vanidoso? Sí. Tiene ganas de serlo, no se anima. Porque tiene ganas de serlo y no se anima. Eso está bien. Sí, la sombra tiene diferentes aristas, ¿no? Hay cosas que no nos animamos a hacer, que quisiéramos hacer, pero no lo aceptamos que quisiéramos hacer. Esa está muy buena, Carmelita. Esa es importantísima. Sí, yo he visto, eso lo analizamos a veces en algún taller de sexualidad, que ya no di más talleres de sexualidad ni hablo del tema, ¿no? Sí. Que el mundo siga como quiera con ese tema, ¿no? Bueno, pero por lo menos me di el gusto de escribir un poco, ¿no? Hay un libro de poemas ahí que están hermosos. Si supieran de dónde sale cada poema, pero bueno, volviendo a esto, lo analizamos. ¿Por qué te molesta una mujer que hace el amor cuando se le ocurre? Porque tengo ganas y no me animo. Sí. Y entonces no solo te molesta, sino que ves la manera de molestarla, de bloquearla, ¿no? De bloquearla. ¿Y por qué va a estar mal? Es su elección. Que hace cosas horribles. Tal vez sí, pueden ser horribles, ¿no? Horribles, sí. Y son horribles, tal vez en ciertos aspectos, si hace daño, pero si no le hace daño a nadie. Joaquín Sabina dice una frase: en la tierra de María de Magdala, las malas compañías son las mejores. Sí. Bueno, pero ahí trabajen con eso. Es muy sano reconocer las debilidades, muy sano. Y esto que comentó ahora Carmelita es muy importante también, porque a veces tenemos ganas de hacer algo, no lo hacemos, y entonces nos molesta que otros lo hagan. Así que si quiere uno decir, a ver, ¿qué tengo ganas de hacer? Podría uno decir, ¿qué envidio, no? ¿Qué envidio? ¿A quién envidio, no? Sí, ¿a quién envidio? Dice, uy, no, pero no soy envidioso. Sí. Bueno, ¿qué más? Silvia Jiménez, maestro, en la purificación del aposento, antes de decir secula seculorum, ¿se hace la petición por los seres que queremos? Sí, cuando gusten. En las oraciones personales se recomienda solicitar algo por alguien, ¿no? O por el mundo, o por una persona que necesita. ¿Sí? No por uno mismo, sino por los demás. Y antes de eso, uno podría decir, bueno, y otra vez dice, bueno, aprender a no pedir. Todo el mundo pide algo, pero uno va aprendiendo a no pedir. Sí, se va aprendiendo, se va avanzando en ese sentido.
pero es normal. ¿Sí? Sí, más o menos en ese momento. Bueno, es cuando el maestro empieza a hablar antes de los ángeles y arcángeles y esas cosas. Ahí, por todos, porque estamos invocando fuerzas, ¿no? Y tratando de decir algo, de vibrar con ella, ¿no? Sí. Bueno. Leti Aguilar, si puede volver a leer el mensaje de hoy y si puede decir si dónde encuentra los pensamientos del doctor Serge Renaud de la Ferrière. ¿Es así como se llama el libro que leyó? Sí, creo que los puse en Explorando el Antenaje. Ahí tienen varios libros, ¿no? O sea, si ingresan al grupo, van a archivos y van a encontrar los pensamientos. Si no están, me avisan, así los subimos, pero teóricamente están. Son pensamientos del doctor Serge Renaud de la Ferrière que salen de varios libros. Los grandes mensajes, el libro negro de la francmasonería, el Yug Yoga, bueno, de muchos libros. Los propósitos psicológicos. Eran 200 y... 58, 59, 60. No, maestro, no está. ¿No está? No. ¿Seguro? Bueno, ya veo cómo los coloco. 160 pensamientos para la meditación. Ve. Lo leo. A ver si alguien me ayuda a colocarlos. El adepto finalmente ingresará al sagrado santuario secreto, donde conducirá su vida apartado del mundo externo, como lo hacen los grandes maestros. Porque en cierto momento hay un retiro, ¿no? Hay un retiro. Y luego parece que hay algo más. ¡Uy! ¿Se me fue? ¿Qué pasó? El símbolo, en ciertos aspectos, es el lenguaje de los dioses, o aún podría decirse en forma singular, es el lenguaje de Dios. Por eso se utilizan símbolos en un ceremonial, ciertas cosas, ¿no? Pequeñas cositas. Un nuevo Cristo no es reconocido inmediatamente por todos, sino que son sus discípulos los que poco a poco hacen reconocer la venida de este Mesías, que simboliza la aurora de una nueva era. Aquellos que están animados de una firme voluntad de progreso, de elevación y de liberación espiritual, deben agruparse y fundar una colectividad de perfeccionamiento por encima de las limitaciones y trabas de la vida materialista. Sobre ese pensamiento que acabo de leer al último, surge la gran fraternidad universal y por eso estamos reunidos y tratamos de hacer un trabajo, ¿no? ¿Algo más? Gina, ¿por qué se reza solo la mitad del Padre Nuestro? Una vez usted dijo que ahí estaba el engaño, pero a ver si me puede explicar.
¿sobre qué lo habré dicho? A lo mejor sobre la segunda parte. Bueno. Perdóname como De la pedidera más bien. Ah, sí, es que hay un video muy bueno de una inglesa que explica el sentido del Padre Nuestro. Buenísimo está, buenísimo. Todas las oraciones, observen qué se hace aquí, todas las oraciones que usamos, los mantras, ¿sí? En cualquier idioma que lo expresemos, todas son oraciones y mantras. Todo el tiempo hablamos de algo constructivo, invocamos fuerzas constructivas y todo lo que decimos es para bien de todos y sobre todo no es solo para uno, es universal. La primera parte del Padre Nuestro es completamente universal y bueno, en el conocimiento que tenemos o la información que recibimos a través de una tradición iniciática, se habla de que la parte importante que enseñó Jesús es la primera parte, la segunda parte fue surgiendo después, por la necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces la primera parte hablamos de que ese supremo ser, ¿sí?, venga a nosotros, ¿no? Que ese reino de la armonía que vemos en el cosmos esté en la tierra. Y luego que la voluntad de esa inteligencia superior, bueno, sea la que reine, la que fluya, no la mía, no la de mi ego, sino la del ser, que también está en mí. Entonces esa primera parte es muy importante y bueno, ¿para qué se los menciono? Pero la segunda parte pide mucho para uno, el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, por favor, bueno, dame de comer todos los días, perdona los pecados, los impuestos, todas las cosas que hice, bueno, el búho que maté y todo esto, ¿sí? Y sin pagar ninguna cuenta, ¿no? Y entonces, de repente, en ese aprendizaje, también se dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? También se expresa así. Y en esa parte que les digo de la inglesa que explica el sentido del Padre Nuestro, bueno, la persona que está rezando, ¿sí?, Padre Nuestro que estás en los cielos, entonces el Padre le responde, dice, ay, ¿sí?, le responde, santificado sea tu nombre, entonces le habla, y la persona que está rezando, ¿por qué me interrumpes? Que no la moleste, ¿no? Porque está rezando, pero resulta que le está respondiendo Dios, ¿no? Y mire, Padre Nuestro que estás en los cielos, hola, ¿cómo estás? ¿Quién te habla, no? Bueno, y en un momento, cuando dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Dios se pone contento. Y la persona que está rezando, y le dice a la persona que está rezando, qué bien, ¿y perdonaste a Ruth? Creo que era, no me acuerdo bien, sí, creo que es Ruth, ¿eh? Y ella mira a Dios y le dice, no, a ella no. Y entonces empieza la discusión, ¿cómo? O sea, ¿quieres que te perdone como tú perdonas? Pero si tú no perdonas a Ruth, ¿cómo te perdono a ti? Y dice, no, pero que a Ruth... Y empieza la discusión. Al final, la enseñanza es, ¿para qué dices algo que no cumples? ¿No? Y si lo dices, entonces tiene que tener un sentido, ¿no? ¿Sí? Y al final entonces le conviene, dice, está bien, perdona a Ruth, así me perdonan a mí. Perdono mi sombra, acepto mi sombra, y es fácil aceptar la sombra de los demás, pero si yo soy puro, limpio, único, y el otro es una basura, ¿sí? Eso es terrible, es que no me he visto a mí mismo. Por eso, ¿por qué se creen que a mayor altura, mayor humildad? A mayor sabiduría, mayor humildad. Porque te vas conociendo y vas conociendo todo de ti. Sabes que traes luz y sombras y nadie se salva de eso. El asunto es qué alimentas de ti, qué alimentas de ti. Pero sabes que alguien va a asesinar.
Nada más que tú ya decidiste, sí, yo también traigo un asesino, pero ya no voy a matar. Ni una cucaracha. ¿Sí? Vieron que las cucarachas como que dan ganas de pisarla, ¿no? Sí. A mí me pasaba eso. Yo las pisaba. Ahora no quiero ni hacer eso. Incluso camino mirando el piso, porque hay en el sendero allá, por ahí pasan muchas hormigas, ¿no? Trabajan mucho, ¿no? Traen, y para no pisar ni un bichito, si es posible, ¿no? Si es posible. Porque a veces uno de bruto camina y no sabes qué mata, ¿no? Pero, bueno, es una elección que uno va viendo, pero si no te conoces, ¿cómo eliges, no? Y entonces ahí vamos, aprendiendo. Entonces esa segunda parte es muy personal, es para uno, ¿no? Es para uno. Es por eso, nada más, sí. Gina Flores, hace rato vi a Saturno y me quedé encantada. Carmen Arroyo, gurú, yo he dejado de persignarme porque nos explicaron que hacerlo es como seguir crucificando a Cristo. Y como es un Cristo vivo, no tendríamos que hacerlo. Y yo veo que ustedes se persignan. ¿Qué sería lo correcto? Lo que usted quiera, si para usted significa la cruz, así el hecho de crucificarse, bueno, no lo haga en ese sentido. No, estamos hablando de tratar de centrarse. Incluso me puedo centrar en la mente, me puedo centrar en las emociones, me puedo centrar en el instinto. Centrarse es tratar de equilibrarse. Inclusive puedo centrar el agua que hay aquí. Ese jugo de manzana. Y es casi todo agua y resulta que las moléculas se ordenan de manera armoniosa si las centro. No necesita decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Digamos que si hablamos de dolor, tendríamos que hacer la cruz al revés, ¿sí? En el sentido de involucionar y no de evolucionar, si quieres descentrar algo. Pero aparte, pensamos que la cruz realmente fue un momento terrible. Y entonces, ¿por qué no huyó? Si podría haber huido. ¿Para qué fue a meterse en la boca del lobo? Hay algo que dice el maestro Laferrière, y lo pueden leer, creo que en los grandes mensajes, con respecto a lo que dijo Jesús, Elí, Elí, lama sabactani. Eso, el significado que se le dio en cierto momento es: Dios mío, ¿cómo me has abandonado? Y entonces, ¿qué sentido tiene después de ser tan bueno? ¿Sí? Te matan, te crucifican, te maltratan, te escupen, te pegan, te hacen sufrir, ¿no? Hay una de las películas, ¿cómo se llama? Una que es muy sangrienta, terrible. La Pasión de Cristo. Está terrible, muy sangrienta la hicieron. Pero eran otras épocas, ¿no? No, ahora te matan de manera más fina, ¿no? Te maltratan de manera más fina. Y el significado de esa frase se dice que se cambió porque se le agregó, se le sacó una letra y con esa letra dice: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Así que el sentido de la cruz cambia mucho, ¿sí? ¿Por qué? Ese fue un momento, un paso, una prueba para Jesús que la pasó. Una prueba, un momento difícil, pero la pasó. Y de repente, entonces cambia el significado de la cruz. Pero está muy bueno lo que expresa de no mantener a Jesús crucificado. ¿Quiere hacer eso? Bueno, no ande crucificando gente,
con chisme, con cosas, con un montón de situaciones que seguimos los seres humanos maltratándonos entre nosotros, ¿no? Pero si va a tener ese sentido de sufrimiento, no haga lo que guste, ¿no? Si quiere hacer esta práctica, hágalo como usted guste, no hay ningún problema. Pero no es para mí ese mismo sentido. Los elementos están vivos, sé que influye nuestra energía, ¿sí?, en los elementos, entonces los centro, los consagro, le pongo una energía hermosa, ¿no? Así que para mí tiene ese sentido. Y de hecho, así lo demostró un extraordinario científico. Leti Aguilar, el arma la asociamos con poder. Es un comentario. Sí. Marta Janet Aguirre, muy buenos días, maestro. ¿Por qué se promulga el no matar para comer, pero sí para ponerse unos zapatos de cuero, los maletines, las correas? No me lo como, pero sí me lo pongo. ¿Es matar de todas formas? Y de alguna manera sí. Sí. Por eso ahora incluso hasta las sandalias, ¿no?, vienen son sintéticas, cuero sintético. Sí. Y muy buenas, ¿eh? Duran bastante. Sí. Hay que evitar. De todas maneras, no sé si alguna vez tuvieron un cuero de vaca de alfombra. ¿Por qué me miras así? Pero sean prácticos, ¿no? Bueno, mataron una oveja. ¿Saben lo que hermoso que es el cuero de una oveja? Para sentarse nomás. Caliente, hermosísimo, ¿no? No precisamente los animales los matan para comer, se mueren también, todos. Entonces, hay maneras y maneras, ¿no? El animal se muere, tú puedes tener unas ovejas y la usas para, bueno, le sacas la lana, las esquilas, ¿no? No las matas, las desabrigas, digamos, ¿no? Le vuelve a crecer, ¿eh? No es problema, le vuelve a crecer. Entonces un día se muere la oveja, utilizas el cuero. Hay maneras, pero es cierto, también es cierto. Entonces ropa de cuero, hay muchas cosas que de repente son un problema. Vean cómo, sean coherentes, tampoco se hagan tanto problema por esas cosas. Lo que pasa es que un zapato te puede durar un montón, pero si tú comes carne diariamente, sumen cuántas vacas se han comido, cuántos cerdos, cuántos pollos, ¿no? Miles. ¿Por qué te ríes? Tú también eras muy carnívoro, ¿no? No, yo quería huir de mi casa porque mi abuela era carnicera, mataba cerdos. ¿Tu abuela era carnicera? Yo vivía en un frigorífico. Sí. No, él corta ramas, se necesita. Nada más que de vez en cuando le pegan un picotazo, ¿no? Por andar cortando ramas. Sí. Bueno, también Gina Flores comenta, abrazo a mi sombra y la empiezo a conocer. Sí, abrazarla, abrazar el miedo, es parte de uno, ¿sí? Miguel Colombo, buenos días desde la capital del cielo. Maestro, lo que importa es que de pescar peces ahora pasó a pescar hombres. En su camino apostólico hace buen servicio con sus sombras y luces. Quería preguntarle, ¿cuál es la parte positiva del juzgar? Trabajando en estos días con una querida amiga, estábamos armando el programa de desarrollo cultural. En medio de ello me dijo que ella apreciaba mucho a una compañera de trabajo, pero que la misma se había equivocado en los procesos de proyectar la cultura, y luego me dijo que ella no quería juzgarla, pero era así. Yo le respondí que no la estaba juzgando. Por lo anterior, maestro, es la pregunta.
Bueno, todos observamos las cosas, ¿no? Observamos una jugada de fútbol, estuvo bien, no estuvo mal, fue penal, no fue penal. No era penal. No era penal, no era penal. Pero qué bueno los memes, ¿no? Sí. No era penal. ¿Te dolió esa? Dice, Me puse a llorar. ¿te pusiste a llorar? Sí, me puse a llorar. No, bueno, puedes ir con los brasileros que también lloran cuando pierden, sí. Bueno, algunos se suicidan inclusive. En los mundiales es un problema eso. Bueno, ya no sé por dónde ir. La cuestión es que miramos, y así te observas a ti mismo y te observas a los demás, y sí juzgamos o digamos que el asunto más grave es prejuzgar. Eso lo veo más grave, el prejuzgar, el prejuicio. Pero cuando algo ocurrió y tú ves los frutos, tú puedes decir, ¿hay buenos frutos o no hay buenos frutos? Aquí hacemos un trabajo, ¿no? Y dio buen resultado. Dio buen resultado. Sí, juzgas, ¿no? Pero juzgas por el resultado. Y no dio buen resultado. Bueno, veamos qué nos falló para que algo dé buen resultado. Y se acaba el problema, ¿no? O sea, es muy bueno observarse y observar. Pero claro, si uno se pone simplemente todo el tiempo a criticar a los demás y nunca hace nada, la verdad que sí, esa mala costumbre es de mucha gente que es muy teórica y nunca hace nada y critica todo lo que hacen los demás. Eso, digamos que no es juzgar, ¿no? En realidad eso es una crítica destructiva. Inclusive por más que algo salga bien y esté bien hecho y se puede reconocer que es exitoso, vas a tener gente que va a decir un montón de tonterías sobre eso mismo. Porque hay gente que no acepta el éxito de los demás, de nuevo, porque quisiera tener éxito él y no la otra persona, ¿no? ¿Cómo dijiste antes que era? Sí. Entonces de repente hay gente envidiosa. Recién hablábamos de eso. Hay gente envidiosa, entonces yo lo hubiera hecho mejor. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Sí? Envidia, nada más. Y hay que reconocer que a veces tenemos esas cosas, Miguel, la tenemos. Entonces hay que observarse. Y cuando uno se descubre envidioso, ¡ay! Te agarré. A mi ego le digo, te agarré. No, por ahí no es la cosa. Cambia la onda, ¿no? Sí, nalgadas al ego. Sí. Muy bien. Jorge Mateo, me dijo un amigo que Jesús dijo, no debas. ¿Se refería solo a las cuentas? ¿Qué piensa, maestro? Y también preguntan, ¿los pasajes por la lujuria son parte del aprendizaje? Claro. Cuando te pasas de vuelta en algo, si hablamos de la lujuria, porque es uno de los pecados capitales, casi todos son divertidos, lo que pasa es que nosotros lo vemos como algo terrible. ¿Por qué se ríe? Gerardo ahora no pregunta, piensa mucho. Y uno pasa por ahí cuando te vas al extremo en algo y te haces daño o haces daño, que es lo mismo, ¿sí? Entonces aprendes y te vas centrando, te vas equilibrando. Pero pasamos por todos pasamos. No matarás, ¿no? Fíjense, todos pasamos por ciertas circunstancias. Es un aprendizaje. Y extraordinario, y necesitamos cometer errores, necesitamos irnos a un extremo y luego los vamos al otro extremo y luego descubrimos que en el centro está el equilibrio. De ahí viene la cruz, equilibrarse en el centro, no te vas a los extremos.
no te vas al pasado, no te vas al futuro, no te vas a un extremo hacia arriba o hacia abajo, demasiado divino o demasiado animal. No, porque te toca vivir lo humano ahora. Dicen, no, yo ya soy divino, divino, divino. Te sales fuera de la realidad. No, yo soy solo instintivo, instintivo, infernal. Y te sales fuera de la realidad. En el centro está la verdad. Sí. ¿Y lo de no deber? ¿Cómo? No deber. Bueno, cuando se habla de iniciación y un ser humano que quiere aprender a hacer las cosas bien, que hace un esfuerzo por crecer, ¿no? Como estaba ahí hablando, un esfuerzo por liberarse de sus estructuras, por empezar a evolucionar, manejar su propia evolución, ¿sí? Un ser humano consciente de sí mismo que maneja su propia evolución. Entonces ese ser humano no puede quedarse con deudas. Porque dice, bueno, no me quedo con deudas, yo debo, pero el problema es de otro que no le pagué. No puede quedarse con deudas, porque eso es algo que te tira para abajo. No puedes, si tienes hijos, no puedes no hacerte responsables de tu hijo. Decir, yo ahora estoy en iniciación y que ellos se cuiden solos. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No, porque las deudas te van atando, te van deteniendo, es un contrapeso. Así que sí hay que pagar todas las cuentas. Cuando se den cuenta que deben algo, páguenla. Lo que sea en lo que sea, no es solo dinero las deudas, ¿eh? No, siempre me dice, bueno, cometí un error con tal persona. Bueno, cuando la encuentres, le pides disculpas y le preguntas a ver cómo hago para reparar el error. No te quedes con una deuda. La que descubras en lo que sea. Es muy importante. Dice, no me quiso perdonar. Bueno, pero tú ya te diste cuenta, cometiste un error, aprendiste y ves las maneras de pagar la cuenta, ¿no? No se queden con la deuda. Incluso en un intercambio, en un negocio, una persona que busca crecer no saca ventajas. No digo que no sepa hacer buen negocio, no saca ventajas. Por ejemplo, un empleado, fuimos a hacer un trabajo y ya estaba exaltado a gurú, ¿sí? Esos fueron meses muy fuertes para mí, muy fuertes. Y entonces el trabajo era importante. Y le cobré a esa persona por 15 minutos de trabajo $200. Dólares, ¿eh? ¿Eh? Sí, 15 minutos. Por 15 minutos. ¡Uy! En una época estaba habilidoso. Le cobré a una persona, le dije el precio por abrir una caja fuerte y la abrí en 45 segundos, pero fue casualidad, ¿no? Y me dijo, ¿todo lo que me cobras por 45 segundos? Digo, no, a veces tarda un montón. Otras cajas fuertes le tuve que hacer 30 agujeros para abrirlas, ¿no? Y bueno, a veces te sale, a veces sale como en las películas. Pero bueno, volviendo a ese tema, y el empleado me acuerdo que me dijo, ¿por qué le cobras tanto? Porque 300 pesos era el sueldo mensual. El empleado, ¿no? Y entonces, en 15 minutos digo, porque los vale. ¿Cómo los vale? Tú tranquilo. La persona me dio propina. Yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? No me estaba abusando. Él le hubiera costado, ya habían pasado otros cerrajeros para hacer ese trabajo y no pudieron. Y él le hubiera costado llevar el carro a la agencia $1.500. Así que entre $1.500 y 200, vean cuál es el negocio. ¿Sí? Me dio propina. Así que hay que aprender en todo eso. Pero eso es un intercambio. Quedas a mano, ¿no? Veamos si en un negocio cualquiera tú sacas ventaja y el otro pierde, no es iniciático.
te queda algo pendiente. Aunque nadie se entere, te queda algo pendiente. Aunque nadie lo sepa, tú lo sabes. O sea, tú sabes que de ahí te aprovechaste. Bueno, estaba ahí el dinero, se lo olvidaron, pero no es tuyo. A ver, ¿de quién es? ¿De quién es? Nadie se va a enterar. Te enteras. Ese es el problema. Una parte tuya dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? No hice nada, estaba ahí en el cajón y se lo olvidaron. Pero le puedes decir, te olvidaste el dinero. ¡Ah, cierto, gracias! ¿No? Gracias. Una cartera que encuentras, está ahí la dirección. Y dice, bueno, pero le voy a devolver los documentos, pero el dinero no, porque le tengo que cobrar algo. No puedes. Está ahí la dirección, le tienes que llamar y decir, encontré su billetera con $10,000. Sí. ¿Qué haces con eso? Piénsenlo seriamente, ¿no? No es lo mismo, te encuentras un tesoro que no es de nadie, bueno, te lo encuentras, está bien, no es de nadie, ¿no? No es de nadie. En muchas cosas, no se queden con deudas, páguenlas, porque de todas maneras, de alguna manera, en algún momento, el universo te lo cobra. Y si amontonas muchas cuentas, un día te quiebras, ¿no? Te quiebras. Y esas cuentas son diferentes. Piensen, a ver, agredimos, piensen, maltratas, ¿sí? No eres amable, no ayudas a nadie, siempre estás va a llegar un momento en que amontonas tanta agresión que va a recibir una buena patada, ¿no?, del cosmos, una buena patada del universo. Y dice, ¿por qué no hice nada? No, si vienes sembrando tonterías de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué más? Mati, Marcos, ¿y si tenemos una plaga de hormigas u otros bichitos en casa, qué podemos hacer? Limpien la casa, tapen todo tipo de orificios, ¿sí? Porque uno no se da cuenta. No dejen comida. El problema es la comida. Tú dejas comida, no importa que vivas en un departamento. ¿Vieron? Las hormigas aparecen de cualquier lado. No dejen comida tirada, cosas que caen en el piso, porque en realidad los bichos van a donde hay alimento. Mantengan limpio el lugar, pueden incluso fumigar. Una vez que limpian no hay ningún bicho y entonces pueden fumigar, entonces los insectos no se van a acercar, por un tiempito, ¿no? Por un tiempito. Pero, ¿qué es eso? Acá nos ha pasado. El gurú Guillermo, periodo de Brahmacharya, y de repente ya sabíamos que si le pica una hormiga, una abeja, lo que sea, se puede morir, se puede morir. Entonces, adivinen, cuando se iba a quedar acá, lo vamos a poner en el palomar, que está arriba, no está en el suelo, que hay muchos bichos por acá. Adivinen qué, un hormiguero enorme ahí, subiéndose ni a propósito. Dije, Gerardo, ponle veneno, ¿y qué va a hacer? El karma es mío, ¿no? Pero no puedo dejar que las hormigas, sin darse cuenta, piquen, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Y además se van, se van. No son tontas, no se van. Cuando tú le impides. Pero ahora no hemos puesto más veneno, no hace falta, ¿no? Y hay maneras naturales, les aviso, hay maneras naturales, hay plantas que echan a los bichos, ¿no? Dice, por ejemplo, uno dice, hay escorpiones, ponle lavanda y se van. El pino también, pero la lavanda es una planta maravillosa, ¿eh? Hay que llenar de lavanda. No sé con las cucarachas, pero con los escorpiones, solucionado el problema. Las cucarachas no envenenan. No, en serio, ¿eh? En serio. Prueben con la lavanda. Sí, ¿qué más? Bueno, para cerrar, maestro Charis,
dice que, buen día, honorable gurú, a mí me hicieron el comentario que por no comer carne estoy en contra de Dios, porque el alimento con peces, y Apleso dice, nunca he sido fan de comer carne desde niña y siempre he sido delgada, las molestias estaban a la orden del día, siempre diciendo que por eso no engordaba. Y ahora en la fraternidad me topé con personas que me decían que no comía suficiente, que por eso no engordaba. En fin, me di cuenta que tanto carnívoros como vegetarianos hacen sus sugerencias de la misma manera. Sí, aparte hay gente vegetariana gorda, así que no se preocupen, y hay gente gorda que come mucha carne y está anémica y estaba muy bajo de defensas, por eso la obesidad en este problema es una contra, ¿no? Sí, muy grave, especialmente en México, en Estados Unidos, porque uno piensa que está delgado, porque comparando con los demás parece que está delgado, pero no, hay mucho problema en ese sentido de problemas de salud por obesidad. Pero volviendo a este asunto, con lo de los peces, con Jesús, piensen, se anunciaba una nueva era, se hablaba de que Jesús empezaron a decir que Él era el Mesías, que era el Mesías que se esperaba porque empezaba la era de Piscis, y la era de Piscis se simboliza de hace miles de años como dos peces. Vean la constelación, ¿sí? Un pez que va hacia un lado y otro pez que va hacia el otro. Entonces era una era de contracción, una era de oscuridad, una era negativa, y además de eso se anunciaba la separación de la ciencia y la religión. ¿Qué es lo que pasó? Y se hablaban de que Jesús era el Mesías, el avatar de la era. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Quién es el ser humano que marca mucha fuerza con respecto a la era del Acuario? Ahí veremos con el tiempo, ¿no? Pero siempre ha habido seres humanos que dieron un toque, ¿no? Que inspiró durante mucho tiempo, en este caso 2000 años. Así que Piscis multiplicaba los peces, multiplicaba la sabiduría de la era. Tómenlo como gusten, ¿no? Así que alguien diga que no quiere a Dios porque no come animales, digamos que no tiene ninguna lógica ni sentido. Pero si quieren comer animales, coman lo que quieran. No es obligación de nada. Hay gente, ahora viene mucha gente a la RAN del pueblo, ¿no? Como no hay parque por ahí, acá están tranquilos, viene mucha gente, niños, familias, y bueno, pero de repente, y también las clases de yoga, y de repente hay gente que pensaba que para ir a hacer yoga a la GFU tenía que ser vegetariano. No, para nada, hagan lo que gusten. Se recomienda una buena alimentación, y en este momento es fundamental una buena alimentación, fundamental. Pero hagan lo que gusten. Hay gente que se alimenta de muchas maneras y hay que respetarlo, ¿no? En cada lugar incluso. ¿Cómo le dices a alguien que vive a la orilla del mar, que vive de la pesca, que ya no coma pescado? No tiene ningún sentido. Yo siempre que he ido, bueno, ahora hace como 20 días que no vamos a la playa, ¿no? Mucho tiempo. Terrible, ¿eh? Eso es algo muy malo. No ha salido Baruch Espinosa, tiene que volver a salir Baruch Espinosa. ¿Un mes? ¿Cuánto hace que no vamos? Bueno, la cuestión es que me gusta a mí arrimarme a los pescadores ahí. Es un mundo, ¿sí? Es un mundo. Cada uno en su lugar, la tierra le está dando, es como decir, bueno, en México el maíz, el nopal, el frijol, ¿sí? El chile, observen, el aguacate, todo,
si vas en las costas, los plátanos, ¿no? Caen todo el coco, dice no coma coco, pero si la naturaleza te está diciendo que comer, ¿no? En cada lugar. Así que hay que ir viendo, no se preocupen, se pueden alimentar como gusten, la verdad. Pero si uno dice cómo alimentarse mejor, sin ninguna duda, es una ventaja y fortaleces al organismo. Incluso hay gente que triatleta, campeones mundiales y son ovo-lácteo vegetarianos. Sí. José Trinidad, J. Trinidad, muy buenos días, querido maestro. Nos habló de pagar las cuentas para no deber nada, pero ¿qué pasa con lo que te hacen los demás? ¿Cómo te liberas con el perdón? Bueno, eso es importante. Sí, es importante. Aprender a perdonar también tiene que ver con aprender a perder. Porque la pérdida que a veces tenemos en ciertas cosas que perdemos es parte del juego de la vida, ¿no? Ganancias y pérdidas. Y a veces nosotros no sabemos que tenemos algo pendiente, ¿sí? Por ejemplo, te roban algo, pero que no hice nada, yo no robo. ¿Y por qué me roban? Y habría que ver, a lo mejor aunque no haya robado uno algo, de repente a alguien le hacía falta y a lo mejor uno tuvo de más en algo o no apreció algo o tiró comida sin darse cuenta, dilapidó la energía y de repente algo te falta que tú quieres mucho para que aprecies lo que no apreciabas, ¿no? Entonces también a veces cuando te quedan debiendo, hay que ver si no teníamos cuentas pendientes de otros años, ¿no? Eso es importante. Yo he visto gente que te cobra deudas de muchos años, ¿no? De muchos años. Es algo interesantísimo. Y entonces, si hay una cuenta ahí, bueno, es que el universo te lo cobra por otro lado. Así que hay que ver, pero hay que aprender a defenderse también. O sea, si tengo un negocio y no te pagan, bueno, ya no trabajas para ese cliente que no te paga. Yo hacía algo diferente. Los clientes que ya sabíamos que no pagaban o cobrarle es dificilísimo, les cobraba antes, pero no los echaba. Y aparte nadie los atendía porque no querían pagar. Y entonces hay gente que se ofende. Dice, no, pero hazme más barato. Y se ofende. No, porque yo tengo dignidad. O me pagas lo que yo te digo o no te hago el trabajo. Veamos, ¿no? ¿Me conviene hacer el trabajo más barato o no me conviene? Pero si me voy a quedar enojado, hay que negociar. No, ya tenía clientes incobrables, que ya los empleados tenían claras las cosas. A ese cliente le cobras antes y después le haces el trabajo. Porque si le haces el trabajo, no le cobras más. No los echábamos. Y quedaban deudas ahí, claro, todos los años. Y tienes que hacer un balance. Hay pérdidas. Estas son pérdidas. Siempre hay pérdidas. Oiga, en todo hay pérdida. Y ganancia. ¿Sí? O sea, no, yo no juego a nada porque no me gusta perder. Oh, te aburres. Tienes que jugar. ¿Sí? Y así es en los negocios. Uy, por Dios, hay ciclos de ganancia y ciclos de pérdida. En todo es así. Así que se aprende, vean, uno aprende a defenderse, ¿eh? Aprende a defenderse. Es un buen aprendizaje el hecho de incluso aprender a valorar tu trabajo. A mí me ha pasado, de repente estás en un empleo. Yo trabajé desde los 11 años. Entonces y el anteúltimo empleo que tenía, ya tenía 2 empleos, ¿no? Y en uno que trabajaba, tenía 2 empleos, ¿eh? Uno era medio tiempo, o sea que trabajaba 8 horas en un empleo y 4 horas en otro. Y entonces, en el empleo de 4 horas era mucho esfuerzo, tenía que levantarme 4 de la mañana, en el otro entraba
después de salía de ese empleo, imagínense, después salía a la noche, no dormía, eran otras épocas, ¿no? Y entonces le digo al jefe, al patrón, ¿no? Digo, lo que estoy haciendo vale mucho, no quisiera cobrar más. Dijo, no sé, voy a ver el mes que viene. Y el mes que viene no me quiso pagar más. Le dije, si no me paga más, entonces me voy. No, ya voy a ver. Y no me pagó y te vas del empleo. Pero ya tenía otro empleo. Y en el otro empleo hice lo mismo. Y en el otro empleo dije, no, te pago el doble. Me pagaron el doble, ahí me quedé. Pero claro, uno dice, hay que aprender a defenderse. Sí, hay que aprender a valorar el trabajo. Bueno, a ver que no te queden cuentas en rojos en un negocio, ¿no? ¿Para qué tienes un negocio? Tiene que tener ganancias, es un negocio, ¿no? Algún tipo de ganancia. Claro, nosotros aquí no vamos por el negocio. Esto no es un negocio. Entonces, nunca hay pérdidas. Sí, tienen que mantener el lugar y por eso aceptamos donaciones, ayudas y la gente, toda la gente, mucha gente ayuda, ¿saben? A UNARRAN es algo maravilloso. Por eso hemos sobrevivido sin problemas en este tiempo tan difícil. Pero no hay pérdida porque toda persona que llega acá se lleva algo y para eso estamos, para servirle en algo. La ganancia es en que se lleve algo útil, no que deje dinero, ¿no? El dinero que tiene que dejar es lo que paga por su comida, ¿no? Por su comida. Incluso dice, ¿cómo hacemos? Está viniendo mucha gente al mediodía porque no pagan. Que no paguen. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quieres donar algo? No. Sí. ¿Qué tanto es cuando diferenciar en que tenemos que perdonar o tenemos que aprender a ver si la persona no nos está haciendo algo premeditadamente y es algo como lo que estamos hablando de la sombra? ¿Por qué tenemos que perdonar si no nos está agraviando con ganas de agraviarnos? Bueno, te alejas de las personas que hacen daño, las personas ruidosas y agresivas. Eso es una enseñanza de Desiderata. Aléjate de las personas ruidosas y agresivas. ¿Sí? Busca la paz que se puede encontrar en el silencio. Uy, eso está hermosísimo, es muy antigua, ¿no? Desiderata se llama. ¿La conocen esas oraciones? Es famosa, ¿no? Así que ahí vas viendo, uno tiene que aprender a darse su lugar. ¿Por qué permites a otro que te haga daño? Así como no debes dañar, no debes permitir que te hagan daño. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a veces me dicen, uy, maestro, una persona lo criticó. A mí no me molesta que me critique, ¿cuál es el problema? No me afecta. Sí, déjalo, no pasa nada. Pero a otras personas le afectan. Y entonces habría que ver qué está pasando. Si una persona premeditadamente te hace daño y tú se lo permites, no estás poniendo las cosas en su lugar. No puedes permitir eso. O sea, así como no debes dañar, no debes permitir que te dañen. Eso es fundamental. Tú hablas a veces yo hablo a veces con mujeres que permiten la violencia psicológica, ¿sí?, de su pareja. Le grita, por ejemplo. A ver, ¿qué hombre o mujer enojado o molesto no levanta la voz? Todos. Confiésenlo, todos. Pero cuando todo el tiempo te estás enojando y levantando la voz, tienes que hacer un trabajo contigo, ¿no? Tienes que hacer un trabajo contigo. Yo mismo, miren, si
el otro no te escucha una vez, 2 veces, 3 veces, y ya dices, ¿cómo se lo dices? Sí, ya le gritas a tu hijo. 4 niños que no entienden las cosas, ¿sí? Ya lo agarras de los pelos inclusive. Oye, ¿a quién vas a entender? ¿Le pegabas nalgadas? Uy, un chicotazo. No, bueno, al principio sí, después ahora le vayas a la silla del castigo. A la silla de castigo, eso es una buena idea, ¿sí? Si no los iba Bueno, pero sí es un aprendizaje esto de darse su lugar. Por eso mucha gente de repente sensible en una sociedad muy agresiva se siente mal, ¿no? Pero hay que buscar lugares también. Llega un momento en que no te metes en lugares agresivos, ¿no? Sí, en lugares densos. ¿Para qué? Si te metes... vamos a suponer que no me ha pasado que te llevan a un cabaret, ¿no? ¿Sí? Y hay, qué sé yo, mujeres bailando, hombres también, ¿no? ¿Qué es eso? Es un lugar y está permitido fumar, ¿sí? En ese lugar sí está permitido fumar, ¿no? Vamos a suponer que está... Y entra el gurú ahí, hasta con la capa. No fumen, ridículo. No tomen, ridículo. El gurú sería un gurú ridículo. No, muchachas, tápense, por favor. Ridículo. Sí. Sí. No, es que, no, me ha pasado, he estado en una playa, por ejemplo, pasé por Barcelona, me querían llevar a ver edificios bonitos, ¿no? Porque teníamos 3 horas de tiempo ahí, libre, ¿no? Antes de la conferencia, en uno de los días, ¿no? Yo digo, ¿pero para qué me llevan a ver edificios? ¿Qué otra cosa? Si quieren vamos a la playa, vamos a la playa, ¿no? Sí, vamos a la playa, una playa hermosa que hicieron. Entonces llego y a la playa y ahí nomás me saco la ropa y me tiro. Cuando salgo, ahí me di cuenta la pobreza que había en España en ese momento. La gente pobre, las muchachas sin ropa, pobrecitas, ¿no? Entonces digo, miré así y dije, no, hay que taparlas, ¿no? Hay que taparlas. Digo, ahí me di cuenta, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que había. Pero volviendo a este asunto, hablando un poquito en serio. Pax. Sí. Hablé de las muchachas. Ah, no. No se va a llevar Emanuel. Bueno, ya son las 8:36, tenemos que irnos. Bueno, pero es importante ubicarse. Llega un momento en que, ¿para qué te metes en lugares en que la búsqueda es otra, ¿no? Hay que respetar lo que quiere vivir la gente. Y te respetan, ¿sabes? Te respetan. Pero no te metes con los otros ni los andas despreciando. Pero te das tu lugar, es lógico, ¿no? Y hay que darse su lugar. La mujer necesita darse su lugar, no permitir muchas cosas. Pero no permitir no es reaccionar violentamente, igual que el otro, ¿no? Sí. Y hay mucha violencia psicológica, demasiada todavía, demasiada, ¿no? Sí. ¿Cerramos? ¿Qué pasó? ¿Hay una pregunta más? Una más rápido, a ver. De Jorge Rojas dice, cuando uno rechaza algo o no le gusta algo, ¿es porque uno mismo lo tiene? ¿Cómo está la meditación de ayer? Sí. Si rechazas a una persona porque te molesta mucho, de alguna manera hay algo en ti que no has reconocido que tiene que ver con eso que te molesta mucho. Pero con cuidado, no es exactamente igual, estamos hablando de un reflejo. Y un reflejo no es la imagen nítida. Así que piensen,
Todo eso es para pescarse, para verse a sí mismo cosas que uno no quiere ver de sí mismo. Es un trabajo ahí muy interesante que es en el preconsciente, para ir haciendo cosas, enlaces con el inconsciente, cosas que tenemos inconsciente, que tiramos afuera de nosotros mismos. Venía Carmelita, hoy me dijiste que ibas caminando por un lugar y en un momento viste 2 sombras tuyas y había una sola luz y había 2 sombras. Como que da temor, ¿cómo 2 sombras? Sí. ¿De dónde era? ¿De quién era la otra sombra? Bueno, pero la sombra justamente es algo de ti mismo que tiras y que no aceptas de ti mismo. Entonces todo lo que vemos afuera nos refleja, por eso se trabaja en grupo, por eso se crece reflejándote con otro ser humano. Así como ves la sombra, también puedes admirar algo. Admiro a Buda, es porque traes un Buda adentro. Amas a Jesús, es porque traes a Jesús adentro, traes una conciencia superior adentro. Amas la bondad, bueno, es porque traes bondad adentro. Dicen, no puede ser, yo no soy bueno. Busca más profundo porque seguramente lo tienes. Ahí está todo, esa es la magia. Y también, bueno, vemos la oscuridad. Yo entiendo a mucha gente que hace cosas negativas, pero es que ya pasamos por ahí. Y hay etapas en que uno hace cosas negativas. En ciclos de vida, depende de cada quien. Todos pasamos por muchas cosas. Y ahí vamos creciendo. Muchas gracias. Sí, nada más que las hojas de laurel ahuyentan las hormigas. Las hojas de laurel. Bueno, hay un laurel con hojas redondas y otros con hojas más alargadas. Y muy bueno para condimentar. ¿Qué pasó, Lourdes? Si no le contesto, después me tiene 40 minutos acá. Eso de que te regaño, no, exageres. A Carmelita sí la regaño, a ti no. Gira hacia la derecha, luego gira para la derecha. Sí. En el incensamiento, usted incensa, gira a la derecha y después lo gira hacia la izquierda. No gira. Sí. Sí. No, lo que pasa es que el universo se mueve con fuerzas espirituales, ¿no? Así que hay fuerzas, ¿sí?, que giran en espiral hacia arriba y hacia la derecha, y fuerzas en espiral hacia la izquierda. Fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Lo van a ver en el Sol, aquí en este Sol. ¿Viste cómo es el Sol? Sí. ¿Al final pudiste coserlo? Sí. Y esos son fuerzas. Entonces trabajas con esas fuerzas, generas una energía en la columna de lo masculino y generas una energía en la columna de lo femenino. La sexualidad del universo, el macro y el microcosmos. Entonces buscas un equilibrio entre el macro y el microcosmos, ¿sí?, entre la evolución e involución, pero en realidad fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. El universo se mueve de manera sexual. Acá hay 3 factores, la columna y 2 factores femeninos. 2 masculinos y la columna, 3 y 3, 6. De nuevo, cuando se muestra el universo, por ejemplo, en el sello de Salomón, es maravilloso. ¿Por qué? Estamos hablando de un triángulo hacia arriba, y aquí no lo vemos, pero hay un triángulo hacia abajo, porque toda energía que fluye hacia arriba genera un cono de energía hacia abajo. Entonces muestra esa unión del macro y el microcosmos. Así que se trabaja siempre con esas 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas se manifiestan en todas partes, ¿no? Así se mueve el cosmos. Por eso este domo está hecho de triángulos, ¿no? Sí. Entonces, por eso una oración que dice equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Ese milagro es el paso de la luz.
ese paso a la conciencia. ¿Cómo sería el milagro de los mundos? Estamos en un mundo, estamos en una dimensión. Hay un mundo inferior, el mundo humano y el mundo divino. Estamos tratando que lo humano se integre a lo divino. Eso es la experiencia de la conciencia de unidad. ¿En qué momento? En el momento en que la luz, lo divino, fluye hacia las personas. Y el mago hace de puente con lo superior. ¿Sí? Hace de puente. Entonces, todo el trabajo del teurgo es hacer de puente, y si la persona está receptiva, se produce ese milagro de los mundos. La unión del macro y el microcosmos. Hizo un milagro conmigo. Hizo un milagro conmigo. Sí, eso fue un milagro realmente que costó mucho esfuerzo, pero bueno. Es un milagro que estés aquí, Carmelita, y que hagas el trabajo tan hermoso que haces aquí. Bueno, gracias, Pax.